Bienvenidos a su espacio educativo hondurasensusmanos.com. Estamos en la final de los presidentes del siglo XX. Esta es nuestra tercera parte conociendo la democracia de nuestro país. Vamos a recordar nuevamente cuál fue el objetivo con el cual trabajamos nuestra información aquí brindada. Examinar la trayectoria de los presidentes del siglo XX y sus aportes significativos en la República de Honduras a través de su mandato. Recordemos que aquí se han desarrollado varios personajes de los cuales han sido presidentes de nuestra nación en los partidos nacionales y liberales de Honduras. Vamos a conocer otro nuevo presidente, de los cuales es la última trayectoria o la última parte que ellos han desarrollado con aportes significativos a nuestro país. Vamos a conocer al presidente Juan Ángel Arias. El general Manuel Bonilla se levantó en armas por haber obtenido la mayoría de votos, como antes se dijo en las elecciones practicadas al terminar su periodo presidencial el general Sierra y por haber cometido una arbitrariedad del Partido Liberal al nombrar por medio del Consejo de Ministros al licenciado Juan Ángel Arias como presidente. Se dice que él fue presidente usurpador desde el año 1903, de la misma fecha, el 18 de febrero al 15 de mayo de 1903. La oposición liberal no dejó actuar al presidente, poniéndole traba para que no ejerciera sus funciones. Así que el 1 de enero de 1903, el Congreso Nacional se reúne para hacer la declaratoria del presidente. Sin embargo, las dilatorias y tractorias de los opositores de Bonilla Dávila no aprobaron el decreto de elección. El Congreso Nacional, en atención al artículo 107 de la Constitución Política de 1894, acordó que el día 30 de enero de 1903 depositaría la presidencia a un Consejo de Ministros, mismo Consejo de Ministros que será integrado por Rafael Alvarado Guerrero, Gobernación, Juan Ángel Arias Boquín, de Relaciones Exteriores, y Manuel Sabino López, quien era de la Justicia de Interpretación Pública. Asimismo, a pesar de que no contar con los diputados propietarios, se incorporan los suplentes. Y el 16 de febrero del Congreso Nacional practicó el escrutinio declarando a Juan Ángel Arias y Máximo Rosales presidentes y vicepresidentes de la República de Honduras. Nuestro siguiente presidente es Juan Ángel Melgar Castro, sustituido por golpe de Estado el 22 de abril de 1975 al 8 de agosto de 1978. Desempeñó la jefatura de Estado con la aprobación de alto mando militar y de la ciudadanía en general, respetuoso de las leyes y de las instituciones estatales y culturales. El programa carretero está tomando gran auge e igualmente cumplió con los traslados internacionales. En este periodo, Juan Alberto Melgar Castro se inaugura por primera vez en Honduras la universidad privada, llamada así José Cecilio del Valle, con Asensio en la capital. Juan Alberto Melgar nació un 26 de junio de 1930 en la ciudad de Marcala, La Paz, y falleció el 2 de diciembre de 1987. Inició su carrera militar en la Guardia de Honor Presidencial durante la presidencia del general Tiburcio Carías Andino. Posteriormente se le brindó la oportunidad de ingresar a la Escuela Oficial del Ejército, donde obtuvo el grado de capitán. El 22 de abril de 1975 es nombrado jefe del Estado por deposición del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas y se destituyó del cargo al general Osvaldo López Arellano, principalmente porque su gobierno fue señalado de participar en un soborno de parte de la empresa bananera estadounidense United Fruit Company. Recuerde que la información que le estamos brindando, usted puede ingresar a su espacio hondurasensusmanos.com para obtener mayor información o recordar la información que le hemos brindado. Nuestro siguiente presidente, Francisco Bográn. Presidente interino de 3 meses y 25 días, del 5 de octubre de 1919 al 19 de febrero de 1920.
La administración presidencial de Bográn Barahona comenzó en esta fecha cuando el doctor Vicente Mejía Colindres lo dejase y Bográn, quien fungía como ministro de Relaciones Exteriores, fue nombrado suplente. Estalla así la primera guerra civil en Honduras en el año de 1919, por lo que fue declarado presidente de facto a Bográn, por lo que es obligado a dejar el cargo el 1 de febrero de 1920, entregándoselo al general Rafael López Gutiérrez. Nuestro siguiente presidente, Francisco Bertrán, tuvo 3 períodos, de los cuales fue presidente provisional, 10 meses y 3 días, el 28 de marzo de 1911 al 31 de enero de 1912. Surge el doctor Beltrán como presidente provisional del pacto que suscribió en el vapor de la guerra. Tomaca aceptó la renuncia interpuesta por el general Miguel Rafael Dávila y decretó la plena amnistía para todos los delitos a los políticos cometidos en un indulto parcial. Este mismo convocó al pueblo a elecciones generales y salieron electos como presidente el general Manuel Bonilla y como vicepresidente el doctor Francisco Bográn. Pero no habiendo aceptado la nominación, hubo una nueva elección en la cual salió triunfante como el vicepresidente el doctor el ingeniero Alberto Membreño. En su segundo periodo tuvo una magnífica actuación, llevando al progreso a todos los rumbos de la República 6 meses antes de vencer el término de su interinato. Renunció para lanzarse como candidato presidencial. Esto se dio 2 años, 4 meses y 8 días, del 20 de marzo de 1913 al 28 de julio de 1915. En su tercer periodo, el cual fue del 19 de febrero de 1916 al 9 de septiembre de 1919, durante este periodo presidencial se crearon las arquidiócesis de Tegucigalpa y la diócesis de Santa Rosa de Copán, el vicariato apostólico de San Pedro Sula. Se llevaron a cabo los estudios fronterizos con la República del Salvador y de Guatemala, intentando la unión centroamericana, pero halló oposición de parte de Nicaragua y se aceptó la mediación de los Estados Unidos en la contienda de las fronteras entre Guatemala. Asimismo, la Corte de Justicia Centroamericana se disolvió por haber cumplido con los 10 años de funcionamiento. Francisco Bertrán, en sus 3 mandatos, obtuvo una magnífica actuación y asimismo resultó electo con 3 periodos consecutivos, los cuales le apoyaron bastante lo que era el Consejo de Ministros, el cual vamos a ver como siguiente parte de nuestros presidentes del siglo XX. El Consejo de Ministros de 1919 es integrado por varios presidentes, de los cuales es un periodo que solo tuvo 20 días, pero fue reconocido. Hablaremos del año 1919 y 1924. El Consejo de Ministros de aquel entonces, Salvador Aguirre, Santiago Mesa y Federico Smith. Y para mencionar el nuevo consejo, Vicente Mejía Colindres, Jesús Alvarado y Vicente Tosta, presidente que hablamos en la primera parte de los presidentes del siglo XX. Se invita a los presidentes a que formen parte de la sazón o el convenio que se estaba dando en aquel entonces. Esto se dio en Guatemala para que vinieran a recibir el poder, pero hallándose enfermo, declinó la invitación y fue entonces llamado a la presidencia del segundo designado con el doctor Francisco Bográn, quien sí aceptó participar de esta nueva Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros de 1924 fue un interinato que duró poco tiempo. Francisco Hueso Cuéllar, presidente provisional de aquel entonces de la República de Honduras, encabezaba este Consejo de Ministros. El doctor Francisco Hueso Cuéllar nació en la ciudad de Santa Rosa de Copán. En el siglo XX,
Todas las ideologías que ocurrían estaban alrededor del Consejo de Ministros. Sucedió que en las elecciones generales de 1923 resulta como ganador el candidato del Partido Nacional de Honduras, el doctor y general de la división Tiburcio Carías Andino. El presidente saliente, quien era López Gutiérrez, no conforme con el resultado de las votaciones, decide no entregar el gobierno y se declara dictador en un 31 de enero de 1924 y mediante cada decreto suprime al Congreso Nacional. La oposición, al verse acorralada, emite sendas comunicados denunciando el acto ante los países democráticos. Pero poco a poco los opositores van agrupándose a la frontera de Nicaragua y le declaran la guerra al dictador. Eso era lo que ocurría como Consejo de Ministros del año 1917 y 1924. Tenemos nuestro segundo y último de los presidentes, que se dio en aquel entonces, quien es el presidente Alberto Membreño. Presidente interino, quien dura solo 6 meses, del 28 de julio de 1915 al 19 de febrero de 1916. En aquel entonces hubo paz y elecciones enteramente libres y honestas en su periodo. La ciudad de Gracia se hundió súbitamente por causa de un terremoto causando muchas víctimas. Esto envió misioneros escolares a los lugares más apartados de Olancho y de La Mosquicia en su gobierno. Reinstaló la Academia Científica de Literatura y creó en la desembocadura del río Cruta el puerto de Herrera en honor a don Dionisio de Herrera. También muestra como primer jefe de Estado, pero cuyo financiamiento nunca se hubo a cabo porque se creó en aquel entonces el himno nacional de Honduras. El doctor Alberto Membreño participa así dentro de el decreto para la creación del himno nacional. Alberto de Jesús Membreño Márquez, que nació en Tegucigalpa en 1959 y murió en la misma ciudad en 1921, fue abogado, político y escritor hondureño, presidente de la República en 1916. Como juez y ministro que fue en los tribunales, siempre procuró hacer honor a su profesión y en 1987 comenzó a ejercer como diputado del Congreso en las ordinarias. Tuvo cargos públicos y asimismo su gobierno resultó favorecido con el surgimiento popular de Bertan para la presidencia de la República y Membreño como vicepresidente. Asimismo, podemos mencionar que como candidato a la presidencia, en las posteriores del gobierno del presidente, fue seleccionado como candidato oficial por el Partido Nacional de Honduras en las elecciones que pretendían cambiar las ideologías de muchos políticos que se tenían en aquel entonces. Es así como los presidentes del siglo XX tienen sus aportaciones significativas a la democracia de nuestro país. Hemos llegado al final de los presidentes del siglo XX, para lo cual recordemos el ejercicio de aplicación anterior que teníamos. Solo que aquí concluiremos dejando la línea del tiempo en la cronología del proyecto asignado, como es la trayectoria de los presidentes del siglo XX. Les agradecemos el estar en nuestro espacio educativo hondurasensusmanos.com. Hasta una nueva clase.